Hola, hoy día vamos a trabajar algunas de las competencias que son importantes a la hora de poder dar una buena prueba de transición en esta nueva modalidad de competencia lectora. Para ello, vamos a acordarnos de esta pirámide que nosotros vimos la semana pasada, eh, de las habilidades que nos iban a evaluar. Como yo les dije, es necesario que nosotros vayamos desde la parte más baja, y por eso está hecho en una pirámide, hasta la más alta, porque es como que tuviéramos que ir escalando en estas habilidades, ya que si no sabemos rastrear y localizar la información, difícilmente vamos a poder interpretarla y más difícil vamos a poder reflexionar sobre ella si no tenemos una buena comprensión desde el inicio. Por eso, vamos hoy día a trabajar con esta primera parte de la pirámide, con la naranjita, la de rastrear y localizar. ¿Qué nos dice el Mineduc que es rastrear y localizar? Dice, demostrar comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información explícita en el texto. Es decir, que tenemos dos cositas que se unen aquí, que serían los contenidos, dice organización del contenido, y para ello necesitamos todo el conocimiento que nosotros hemos abordado a lo largo de nuestra colegiatura, desde séptimo a cuarto medio. Por ejemplo, desde lo más básico, saber de puntuación, saber lo que es un párrafo, saber a qué tipo de texto nos estamos enfrentando, saber desde qué es una idea principal, qué es una idea secundaria, etcétera. Todo eso tiene que ver con el contenido. No nos van a preguntar exactamente por el significado de algo, pero tenemos que saber relacionarlo y llevarlo a la comprensión. Y como segundo tenemos esta parte de la comprensión, que es que podamos identificar esta información. Vamos a verlo más detalladamente. ¿Qué deberíamos poder hacer si sabemos localizar? ¿Qué es lo básico que tenemos que hacer para localizar? Aquí tenemos que son dos cositas. Primero es identificar la forma textual, el género discursivo y los esquemas básicos. Todo esto tiene que ver con el texto en sí, ¿ya? Y luego tenemos la parte de ubicar. Datos, fechas, hechos, nombres, definiciones. Esto es como la parte más memorística, lo que nosotros podemos mantener en nuestra memoria después de leer. También están unidos a los conceptos y la comprensión. El identificar tiene que ver con los contenidos que hemos aprendido, como ya les dije, de séptimo a cuarto medio, y el ubicar tiene que ver con esto que les hablaba de la memoria, de cuando nosotros vamos leyendo y vamos rescatando estos datos, estos antecedentes. Entonces, para que no nos confundamos, vamos a irnos a la parte de identificar. ¿De qué se trata el identificar? Poder identificar los elementos del texto. Y aquí tenemos lo más global, que son las formas textuales, donde tenemos textos literarios y textos no literarios. El texto literario ciertamente utiliza un lenguaje connotativo, que quiere decir que es un lenguaje que se debe interpretar, que tiene una interpretación. Por ejemplo, cuando se nos dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, nosotros tenemos que tener conocimiento previo para poder interpretar esas frases. Tenemos que saber que los camarones, por ejemplo, viven en ciertos lugares donde hay corrientes de agua y que si ellos no están totalmente despiertos, se van con la corriente y lo que eso nos quiere decir. Son subjetivos. ¿Por qué? Porque están ligados a un autor que expresa a través de ellos. Por eso son subjetivos, porque estamos expresando a través de ellos. Están ligados a la ficción, porque, como tal bien decía, está ligado a un autor y a la vez está ligado al arte, y al estar ligado al arte,
también cumple una función estética, ¿ya? Por mucho que una obra literaria esté basada en un hecho real, que esté ligada al arte, quiere decir que es parte de la ficción. Y por el otro lado tenemos los textos no literarios, dentro de las formas textuales. ¿Qué ocurre con los textos no literarios? Ocupan un lenguaje denotativo. Aquí lo que se busca es dar cuenta de la realidad. Tiene que ser objetivo, ya que no se preste a interpretaciones. Y utiliza la función representativa porque está ligado al contexto en el que ocurren las cosas, a tratar de mostrar con la mayor validez posible el contexto. Y como les decía ya, dentro de esta identificación tenemos las formas textuales y luego tenemos los géneros discursivos. Y los géneros discursivos serían los que están aquí de celestito, que ustedes los pueden ver. Voy a correr para allá. Tenemos dentro de los literarios las narraciones y las obras dramáticas, que son los que nos van a aparecer en esta prueba. Y dentro de los no literarios tenemos la argumentación, la exposición y los medios masivos de comunicación. A la vez, estos textos que vamos a ir viendo a medida que pasen las clases en más profundidad, tiene cada uno un esquema básico. Aquí está un poquito más chico el esquema que hicimos. Cada uno cuenta con su propio esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene su forma de redacción, su estructura básica, su composición. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a un ensayo, que sería un texto argumentativo, sabemos que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y que dentro de la introducción va una tesis. Y que dentro del desarrollo van los argumentos. Eso es parte del esquema básico de un texto. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos aquí en medios masivos de comunicación a una noticia. También tiene su estructura, va desde lo más global a lo más particular. A eso se refiere el esquema básico, a la estructura que tienen estos textos, a la forma, a la composición, al lenguaje que utilizan, todas esas características que hacen que nosotros podamos reconocer qué tipo de texto es, de qué tipo de texto estamos hablando. Y luego tenemos la parte de ubicar los elementos en el texto, que se puede dar en dos niveles. Puede darse en el nivel explícito e implícito. En el explícito buscamos lo literal, lo que sale sí o sí en el texto y que está a simple vista. Y en la parte implícita es lo que nosotros tenemos que inferir o desprender, pero de la información que ya está, de la información literal, nosotros tenemos que desprender, inferir o sacar estas conclusiones. Pero hoy día nos vamos a quedar con lo explícito porque lo otro es una habilidad de orden superior que vamos a trabajar más adelante. Como yo les dije, esta pirámide tiene que ir de a poquito y vamos en la base recién. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos encontrar en esta prueba? Vamos a verlas, pero primero tenemos que saber lo que son las preguntas explícitas. Exigen respuestas textuales o expresadas literalmente en el escrito. O sea, tiene que estar plasmado de alguna u otra forma. Puede estar con más o menos palabras, pero tiene que estar expresado. No debe responderse con inferencias o suposiciones, sino solo con lo que se afirma expresamente en el texto. Se puede solicitar que el estudiante caracterice algún elemento del texto. O sea, le pueden pedir que usted reconozca alguna particularidad o característica de personajes o de objetos que pueden estar dentro de un párrafo separadas, pero mientras estén ahí, literalmente puede validar esa respuesta. Y aquí tenemos ya los ejemplos de preguntas que le podrían aparecer a usted. Dice, en el texto y o párrafo, se afirma que de lo expuesto en el texto o en tal párrafo,
¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? También pueden pedir que busquemos cuál es falsa. Y esas son preguntas de descarte. ¿En cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Según el texto o párrafo anterior, el ser humano puede observar, y ahí nos hablan sobre el inicio de una oración o de un párrafo y tenemos que buscar la continuación. ¿Qué características presenta tal personaje, objeto o lugar? Ahora vamos a leer un texto que es de un ensayo. Rakugo es una forma tradicional de entretenimiento basada en monólogos, chistes y largos cuentos con relación al antiguo Japón. Las obras son representadas por un narrador o rakugoka, quien se sienta en seiza, sentado de rodillas, sobre un almohadón frente al público y cuenta estas historias mientras va interpretando a los personajes y los distintos sucesos humorísticos. También cambia la voz de acuerdo al personaje que está interpretando y hasta imita ciertos sonidos como el cantar de las aves o el estallido de un disparo. El rakugoka siempre habla con el dialecto que se usaba en la antigua ciudad de Edo, actual Tokio, ya que es ahí donde este arte era tremendamente popular. Como muchas de las artes escénicas de Japón, el rakugo también comenzó siendo un arte interpretado solo para las clases altas. Lo fueron desarrollando los monjes budistas y poco a poco fue ganando demanda por parte de los señores feudales, quienes lo adoptaron como una de sus formas de entretenimiento exclusivas. Durante el periodo Edo, este arte de los monólogos se extendió hacia las clases bajas y gracias a esto empezaron a surgir más artistas y compositores de obras, nutriendo a esta forma artística de historias y modismos asociados a lo popular. Así, el rakugo fue tomando la forma en la que lo conocemos hoy y se hizo un buen lugar en la cultura tradicional nipona. Vamos con la preguntita entonces. Con relación al narrador o rakugoka, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Y vamos a ir descartando opción por opción hasta que demos con la correcta. A. Surge como artista en lo que actualmente se conoce como Tokio. Y aquí tenemos que tener en cuenta estas palabras claves. Surge, inicia. Tenemos que ser súper literales. Tiene que decir que empezó en lo que actualmente se conoce como Tokio. Vamos a ir a la parte del texto donde aparece o podría aparecer esta respuesta o donde se hace alusión a esto. ¿Y qué nos dice esta parte del texto? Dice, el rakugoka siempre habla con el dialecto que se usaba en la antigua ciudad de Edo, actual Tokio. Ahí se nos nombra la ciudad, ¿cierto? Ya que ahí es donde este arte era tremendamente popular. Se nos menciona que ahí era el arte tremendamente popular, no que ahí inició. Y ahí hacemos la diferencia, ¿ya? No se nos dice literalmente que ahí inició. Por lo tanto, esa respuesta no es correcta. Vamos con la segunda. Se pueden reconocer como primeros rakugokas a monjes y señores feudales. Primeros. También esa palabra puede hacer la diferencia. Y acá, en la parte donde menciona a los monjes budistas, dice, o sea, a los señores feudales. Los fueron desarrollando los monjes budistas y poco a poco fue ganando demanda por parte de los señores feudales. ¿Y qué decía nuestra oración? Se pueden reconocer como primeros rakugokas a monjes y señores feudales. Es correcto que los monjes fueron los primeros, pero los señores feudales no están en ese lugar de anterioridad. Entonces invalida esa respuesta. Sigamos.
Actualmente, en la actualidad, hoy en día, realiza sus presentaciones en sectores populares y ante clases bajas. Y aquí, ¿qué nos dice? Dice, durante el periodo Edo, este arte de los monólogos se extendió hacia las clases bajas. Durante el periodo Edo, o sea, no durante la actualidad, sino que durante ese periodo exactamente. Y acá nos afirma otra cosa, dice, la forma en la que lo conocemos hoy y se hizo un buen lugar en la cultura tradicional nipona. Es decir, que durante el periodo Edo se hizo popular entre las clases bajas, pero hoy es parte de la tradición. O sea que actualmente ya no es solo para los sectores populares y clases bajas. O sea que también se invalida esa respuesta. La D. Se comunica con sus pares solo a través del dialecto que se empleaba en la ciudad de Edo. Solo. Es la palabra clave que tenemos aquí en la que nos tenemos que fijar. Dice aquí, y gracias a esto empezaron a surgir más artistas y compositores de obras, nutriendo a esta forma artística de historias y modismos asociados a lo popular. Y aquí descartamos la opción porque dice que se nutrió de modismos, o sea, nuevas formas de hablar. Ya se dejó atrás el dialecto que se empleaba ahí, sino que se fue nutriendo de otras hablas. Se invalida entonces. A esta altura ya sabemos cuál es la respuesta, pero tenemos que seguir hasta el final para confirmar. E. Realiza interpretaciones de personajes adaptando su voz a las características que estos tienen. ¿Y qué nos dice el texto? También cambia la voz de acuerdo al personaje que esté interpretando y hasta imita ciertos sonidos como el cantar de las aves o el estallido de un disparo. O sea, nos afirma esa y además nos da ejemplos de lo que hace. Es decir, que esa es la respuesta correcta. En Classroom va a quedar la actividad para que puedan hacerla. Tienen que elegir dos de los tipos posibles de preguntas que podrían aparecer y a partir del texto idearlas y escribirlas. Van a quedar las instrucciones ahí para que las puedan seguir. Nos vemos la otra semanita.